Gracias, Martica. Sí, estamos próximos a celebrar nuestro tiempo de acción de gracias. Como Marta mencionaba, mi nombre es Jamil Jiménez. Yo soy uno de los pastores acá en la iglesia, un servidor de ustedes. Y ese tiempo de celebración de acción de gracias, vamos a hacerlo afuera. Hay dos opciones. Van a haber mesas allí para quienes quieran venir y puedan venir. Pero también quienes no puedan y quieran, va a haber un driveway, una pick-up. Usted puede pasar y se le va a poner su cena o su cena de celebración de acción de gracias. La puede recoger y seguir para su casa a celebrar con los suyos. Los tickets creo que están online. No sé si acá usted pueda comprar de pronto con alguno, no estoy seguro, pero sé que online usted puede comprar los tickets para ese día. Así que gracias, Martica. Tenemos otras actividades que vamos a hacer juntos en Navidad. Nuestro concierto de Navidad el 13, luego el 24 y estaremos anunciándoles cómo vamos a hacer esas actividades. Pero por el momento quiero que me acompañen a orar. Acompáñenme y oremos y pongamos este tiempo en manos de Dios. Oremos juntos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por el privilegio de podernos presentar delante de tu altar. Gracias por querer mover nuestro ser a buscar tu presencia. Gracias por aquellos que en sus casas están conectados y que también por tu misericordia y amor has querido mover sus vidas a buscar tu rostro. Juntos suplicamos, Padre amado, que hables a nuestro corazón, que por tu Espíritu Santo esta mañana, hoy nosotros seamos animados, seamos exhortados, seamos dirigidos. Tómanos, háblanos. Tú conoces la lucha de cada uno de los hogares que hay acá representados, los sueños que hay en cada uno de nosotros, los miedos que cada uno de nosotros tenemos, los desafíos que estamos enfrentando. Mi súplica, Señor, es que nos permitas entender quiénes somos, que por tu Espíritu Santo nosotros seamos dirigidos a verte a través de todos estos eventos en nuestra vida. Lo pedimos juntos con humildad, lo pedimos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Yo he puesto como título esta mañana el sermón, mientras esperamos nuestra serie de Adviento. Este y el próximo sermón son como una especie de paréntesis mientras llega nuestra serie de Adviento, que a propósito hemos llamado Él habitó entre nosotros. Pero esta mañana he puesto como título al sermón Todos los días hasta el fin del mundo. Y nuevamente lo que he hecho es tomar una frase de los pasajes que vamos a leer para usarla como título del sermón. Quiero que me acompañen, es un pasaje muy conocido, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice así la escritura, está hablando el Señor y dice: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ahora que todo este agite ha cesado, ¿qué sigue? ¿Qué nos espera? ¿Cuál es nuestra parte como iglesia? En el texto que leímos, que es conocido como la Gran Comisión, o lo hemos titulado como la Gran Comisión casi en todas las versiones de la Biblia, Jesús se ha reunido con los discípulos para aclararles lo que acaba de pasar, lo que ha pasado hace unas semanas atrás. Y quise usar este texto de Mateo porque después de su muerte, después de las evidencias irrefutables de la resurrección de Jesús, la pregunta en la mente y en el corazón de los discípulos era: ¿qué sigue después de todo esto? ¿Qué vamos a hacer? Independiente de los eventos que ellos enfrentaron o que ustedes y yo estamos enfrentando hoy, que vamos a enfrentar, las implicaciones de las declaraciones de Jesús a quienes somos sus discípulos siguen vigentes, no han cambiado. Jesús tiene toda la autoridad, a Él se le ha entregado toda la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra.
Jesús ha decidido que estará con nosotros todos los días. En el texto de Mateo son las últimas palabras de Jesús a sus discípulos mientras Él estaba en la tierra. La muerte y la resurrección de Jesucristo nos garantizan a nosotros, los discípulos, condiciones y recursos que es necesario que usted y yo entendamos. Lo primero en esas declaraciones que Jesús nos dice es recordarnos quién es Él. Dice, toda autoridad, en otras versiones dice, toda potestad me ha sido dada. Debemos repetirnos eso las veces que sea necesaria durante nuestra vida. Lo primero que Él nos dice es quién es Él. Luego nos da instrucciones sobre el propósito, la razón de nuestra redención, de por qué usted y yo hemos sido perdonados, redimidos. Por tanto, a causa de lo que ha pasado, debido a, en consecuencia a, dice la Escritura, vayan. Realmente la mejor traducción para eso sería yendo, hagan, enseñen, mientras van, mientras caminan, mientras viven, hagan discípulos. Y después Jesús nos dice, nos garantiza su compañía hasta el fin, hasta la consumación de todas las cosas. La respuesta típica a este versículo que hemos leído, a las declaraciones de Jesús, ha sido que ustedes y yo nos enfocamos en lo que hemos llamado la Gran Comisión. Con ello, hemos puesto sobre nuestros hombros una gran carga, una gran tarea que en verdad es imposible para nosotros como seres humanos. No podemos. Hacemos un gran esfuerzo para convencer a Dios y le mostramos a los demás o intentamos convencer a los demás y a Dios mismo razones de por qué Él debe de aceptarnos, debe de amarnos, debe de ayudarnos. En nuestra pretensión de cumplir la Gran Comisión, en verdad estamos intentando convencer a Dios con nuestro esfuerzo de por qué razón nosotros somos tan convenientes para su reino, para que Él nos tome en cuenta. Y hemos perdido de vista, infortunadamente, casi de manera general, la única autoridad y la única compañía imprescindibles para esa comisión. Hemos puesto las cosas al revés de como Él nos las propone. Yo quiero que nos enfoquemos en las declaraciones de Jesús antes que en la tarea, antes que en la comisión, porque en esto radica la esencia del mensaje del Evangelio. No es lo que usted y yo podamos hacer por Dios, sino lo que Dios ya hizo por nosotros. Y los inmensos recursos que ustedes y yo hemos recibido de Él, que son indispensables. Sin ellos no funciona. Para que junto a Él podamos cumplir su comisión. Es de Él, no es nuestra. Esto no es un trabajo nuestro. La característica singular, lo particular de estas declaraciones y de los recursos que han sido entregados a los creyentes, nos dicen lo imposible de la tarea para nosotros mismos como seres humanos. El hecho de que Jesús nos diga que Él es la autoridad y que Él va a estar con nosotros, nos debiera de advertir a nosotros entonces que la tarea es algo completamente imposible para los seres humanos. Hay quienes me dicen, Hamid, es muy difícil esto de la vida cristiana. Y la verdad yo les digo, no es difícil, es imposible. Por eso ustedes y yo necesitamos el Evangelio, necesitamos lo que Él hizo. Él había de querer perdonarnos,
porque ustedes y yo no estábamos buscando perdón ni queriendo arrepentirnos. Él debía de habernos mirado con agrado. Él tomó la decisión de mirarnos con agrado, de mirarnos con compasión. Él había de vencer el pecado por nosotros en la cruz, porque ninguno de nosotros estamos, según nos dice la Escritura, luchando hasta la sangre contra el pecado. Él había de hacerlo por nosotros. Él había de tomar la decisión de ir a la cruz y redimirnos para pagar la sentencia que merecía nuestro pecado. Él tuvo que hacerlo. Él había de adoptarnos. Por Él mismo, Él debía de crear, de mostrarnos, de trazarnos, de prepararnos el único camino a través del cual usted y yo podemos ir al Padre. Él tenía que hacerlo. Nos está transformando Él mismo por la presencia y la persona del Espíritu Santo, que, como vamos a ver enseguida, según la Escritura, ha sido enviado a morar en nosotros. Mientras tanto, entonces, ustedes y yo, mientras eso pasa, mientras Él habita en nosotros, extendemos y demostramos su reino, cumplimos su comisión. Pero además Dios nos ha garantizado que al final de la historia nos restaurará. Nos anima a que ustedes y yo vivamos en medio de estos gobiernos tiranos, egoístas, violentos como sus hijos, y que al final de la historia Él nos restaurará en la misma gloria que ustedes y yo perdimos en Edén a causa de la rebeldía de nuestros patriarcas. Todo esto es el Evangelio, y había de ser hecho por Él, el único que tiene toda la autoridad. Nada de esto usted y yo lo podemos hacer por nosotros mismos. Para Jesús era demasiado importante dejarnos claro cuál era el marco en donde ustedes y yo habíamos de sostener la comisión que Él nos estaba haciendo. Por alguna razón nosotros nos hemos desconectado de eso y nos hemos dedicado a la comisión. Para Jesús era importante que usted y yo entendiéramos cuáles eran los recursos que Él nos estaba garantizando para vivir y relacionarnos entre nosotros como comunidad de creyentes y con los no creyentes también. Este marco, según Jesús, según las palabras de Él en Mateo, es que toda autoridad viene de Él y que su compañía siempre estará con nosotros todos los días, hasta el fin, hasta la consumación de todas las cosas. Pero la pregunta para nosotros es: ¿y cómo Él estaría con nosotros siendo que está sentado a la diestra del Padre? ¿Cómo es que Él va a estar con nosotros? Siempre. Pensando en eso, yo recordé cuando mis hijos, mis niños, yo tengo dos varoncitos, Sebastián y Samuel, les estaba enseñando a caminar. Yo no sé quiénes de ustedes hayan tenido un niño enseñándole a caminar. Ellos dependen completamente de uno. Sus piernitas no están fuertes, se resbalan, se les doblan, y toda la función suya como tutor, quien les está enseñando a caminar, es sostenerlos, es ayudarlos. A veces se les sostiene de su pechito para que ellos puedan, y en la medida en que sus piernas se van fortaleciendo, ellos van aprendiendo a caminar. Dios está haciendo lo mismo. Él nos está sosteniendo mientras ustedes y yo caminamos en este momento de la historia, en este momento oscuro de la historia. Él está con nosotros, dice la Escritura. Quiero que me acompañen a leer dos pasajes. Uno está en Juan capítulo 14, los dos, están en Juan capítulo 14. Jesús en estos pasajes nos afirma algo interesante. Mire lo que dice Juan 14 del 1 al 4. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán conmigo donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. No se asusten. Esto aquí en la tierra se va a acabar.
ustedes están de paso por acá, dice el Señor, yo voy a ir allá y voy a prepararles un sitio para que cuando ustedes lleguen todo esté listo allá. No se asusten. Luego en el mismo capítulo, en Juan capítulo 14, los versículos 15 al 18, se registra una conversación que Jesús tuvo con sus discípulos, prometiéndonos que después de su partida al Padre, Él nos enviaría a alguien. Acompáñeme, Juan capítulo 14, versículos 15 al 18. A propósito, si tienen oportunidad en su casa, lean todo el capítulo, es hermoso. Y van a ver que cuando lo estén leyendo, muy seguramente van a leer el capítulo 15, porque es una conversación lindísima de Jesús. Juan capítulo 14, versículos 15 hasta el 18. Si ustedes me aman, obedecerían mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro consolador, dice esta traducción, para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, Espíritu con mayúscula, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Piensen en esa figura, hermanos. Él vive con nosotros, pero está en nosotros. Dice: no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Poco antes de su muerte en la cruz, Jesús inicia esta conversación con sus discípulos. Ellos sabían de la proximidad de su muerte. Él iba a morir de una manera cruel. Jesús les había descrito cómo Él iba a morir, de modo que Jesús les afirma que vendrá un ayudador, un counselor. Y esto, por supuesto, llena sus corazones de esperanza. En la mayoría de versiones en español, infortunadamente, la traducción de esta palabra se traduce como consolador, como un pampeador que te va a hacer así cuando tú estás en un momento de estrés o de tristeza, alguien que te va a abrazar. Pero en verdad el significado mayor es más o menos lo que le pasa a una persona cuando se fractura sus dos piernas, que no puede caminar y les entregan dos muletas, dos auxiliares para que caminen con él, o un carrito caminador. Paracleto es la palabra en el idioma técnico. En verdad, lo que Él está diciéndonos es que nos va a mandar a la mejor figura. Es un abogado, un maestro, un mentor, quien los orientará, quien los defenderá, quien hablará por ustedes. Jesús declara que ese counselor, ese tutor, ese maestro, ese mentor nos guiará a la verdad, pero además nos dice que ese mismo es el Espíritu de la verdad. El significado más preciso sería decir algo como lo siguiente: uno que siempre estará con ustedes para recordarles, para enseñarles, para dirigirlos, para defenderlos, para animarlos, quien incluso hablará por ustedes si fuera necesario. Y lo vimos hace unas semanas atrás, leíamos cuando los apóstoles fueron interrogados, como el Espíritu Santo los inundó y hablaron con sabiduría que los demás ni siquiera reconocían. Quiero llamar su atención a que en este capítulo, en el capítulo 14 de Juan, por lo menos 5 veces se menciona a este counselor y se le pone siempre con mayúscula, con la intención de que ustedes y yo nos demos cuenta que se está hablando del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, el haber sido perdonados, el haber sido redimidos, el haber sido adoptados, tiene alcances distintivos, especiales, singulares, únicos para usted y para mí como creyentes en nuestra forma de vida, que son luz para los demás. Según la Escritura, desde antes de la fundación del mundo, en cada momento de nuestras vidas, aquellos a quienes Dios ha escogido para salvación, ustedes y yo hemos sido protegidos, dirigidos, llevados, enseñados, acompañados por Dios mismo en la persona del Espíritu Santo. No nos ha dejado huérfanos.
Una vez su corazón fue abierto por el Espíritu Santo para creer en el Evangelio, la compañía, el cuidado, la dirección, la presencia de Dios en su vida por la persona del Espíritu Santo, quien está en usted, y dice la Escritura, quien está en usted para siempre, se hace una realidad más palpable cada día. Cada día usted se va a enterar cuán palpable es la presencia y persona del Espíritu Santo en su vida. Es una realidad increciendo en su vida. Por la autoridad de Cristo, por la compañía de Él y por la presencia del Espíritu Santo, ustedes y yo, queridos hermanos, hemos sido habilitados, hemos sido capacitados, hemos sido autorizados. Estamos siendo impelidos, acompañados, enseñados, estamos siendo guiados a vivir como discípulos de Él, como imitadores de Cristo, cada momento, en este momento de nuestra historia. Puede ser que usted se sienta o piense que en algunos momentos de su vida usted ha estado solo o sola, que Dios no lo escucha, que no la escucha. Pero la Escritura nos afirma que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, hasta la consumación de todas las cosas, y que el Espíritu Santo, dice la Escritura, estará con nosotros y en nosotros para siempre. La certeza por la que ustedes y yo nos desempeñamos, la certeza de la autoridad por la que ustedes y yo nos desempeñamos, la certeza de la compañía con la que ustedes y yo vivimos nuestras vidas, va a producir un tipo de discípulos alrededor nuestro. Hay una imagen publicitaria que me gusta a mí que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Lo que usted muestre en su forma de manejar las situaciones de su vida impactará a las personas y les dirá a ellos cuál es el espíritu que está en su corazón, cuál es el espíritu que gobierna su vida. Queridos hermanos, hasta que ustedes y yo podamos creer de todo corazón las declaraciones de Jesús sobre su autoridad y sobre su compañía, no podremos en verdad iniciar aquello a lo que Él nos ha comisionado. La verdad es que ninguno creemos las declaraciones de Jesús que toda autoridad es de Él, que Él está con nosotros. Ninguno creemos completamente esas declaraciones. Hemos asumido la comisión, estamos prontos a emprender la tarea sin poner el marco donde esa tarea debe sostenerse. Es como construir sin fundamentos firmes, sin cimientos. Estamos prontos a iniciar un estudio bíblico, estamos prontos a evangelizar, pero de alguna manera hemos perdido de vista de dónde viene la autoridad y quién es nuestra compañía. Seamos honestos. Si en verdad yo creyera de todo corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, las declaraciones de Jesús, yo sería una persona completamente diferente. Yo sería una persona irreconocible para ustedes. En mi vocabulario, en mi forma de pensar de ustedes, de pensar de mí mismo, de pensar de las situaciones, en mi aferro a lo que tengo. Yo sería una persona completamente diferente. Pero lo cierto es que nosotros no creemos de todo corazón estas afirmaciones, que de Él viene toda la autoridad y que Él está con nosotros todos los días. Piensen en las implicaciones si cada día, en vez de usted y yo pensar que somos de esta o de aquella otra nación, de este o de aquel otro color, de aquella raza, de aquella clase social, de este o de aquel otro partido político, nos recordáramos todos los días, cada día, que Cristo es quien tiene toda la autoridad. Nos recordáramos que es el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo está con nosotros. Nos recordáramos que Jesús está conmigo hoy y estará para siempre, que no me ha dejado huérfano. Imaginen el amor, el gozo, imaginen la paz, la bondad, la mansedumbre, imaginen la fe, el dominio propio, la esperanza,
que abundaría en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestra ciudad. Estos recursos, según dice la Escritura, son nuestros, son suyos. Están en usted por la persona del Espíritu Santo, que según la Escritura está en nosotros y con nosotros. Son suyos, están ahí. Usted simplemente puede, y si quiere, usarlos. Dice la Escritura, acompáñenme en Romanos capítulo 8, que ustedes y yo somos morada del Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 11. Dice así: y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Y vuelve y repite, que vive en ustedes. No estamos solos. La vida como seguidores de Cristo en la ciudad es algo que Él está haciendo en nosotros, con nosotros, viviéndola a través de nosotros. No es nuestra comisión, es su comisión, y Él ha decidido vivirla en nosotros, a través de nosotros. De ninguna manera usted y yo hemos sido dejados solos para tomar las decisiones tan importantes sobre cómo vivir como creyentes en un mundo que está caído en el pecado. No hemos sido dejados solos para eso. Él tiene toda la autoridad, Él vive en nosotros. Ahora, esto no sucede automáticamente. Usted debe disciplinarse, reconocer nuevamente que toda la autoridad es de Cristo y que usted está caminando, que usted está viviendo, hablando, que usted está pensando en la compañía de Cristo, en la permanente compañía de Cristo. Ustedes y yo hemos sido educados que venimos a buscar al Señor en la iglesia, y después que salimos de la iglesia parece que el Señor se queda acá sentado, se tapa los ojos y los oídos y no sabe lo que pasa en nuestras vidas para allá. Ese no es el Dios de la Escritura. La Escritura dice que Él está en constante compañía con nosotros, viéndonos, oyéndonos. Nuestro llamado es a entender que habría un impacto poderoso en la nación, en nuestro corazón, en nuestra ciudad, si entendiéramos esa permanente compañía. La Escritura dice algo interesante, que el Espíritu Santo además es el sello de nuestra herencia. Quiero leer dos pasajes, acompáñeme por favor leyendo dos pasajes que están en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Uno está en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14. Dice así el apóstol Pablo, dice así la Escritura: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados, dice otra versión, fueron sellados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Y mire lo que dice allí mismo en Efesios capítulo 4, versículo 30 hasta el 32. Dice así: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y toda malicia. Más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdona a ustedes en Cristo. Ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo para que ustedes y yo podamos vivir como creyentes. No es que nos pusieron una tarea, la gran comisión que hemos dicho, y resuelvan. No, Él nos dice: toda la autoridad es mía, no se aceleren muchachos, y yo voy a estar con ustedes. Pero además, el Espíritu Santo va a estar viviendo en ustedes. Ya nos autorizaron a que ustedes y yo vivamos
como creyentes. Ya ustedes y yo pasamos la inspección. Nuestro llamado no es intentar ganar la aprobación de Dios haciendo cosas con lo que nosotros hacemos, sino creer que Él ya lo hizo. Ya Él lo hizo. Simplemente nos ha invitado a participar, a que disfrutemos. La Escritura afirma que el fruto del Espíritu Santo en el corazón del creyente es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es bondad, es benignidad, es fe, es mansedumbre, es templanza. Cada uno de estos elementos son de inmensa utilidad, son de gran impacto en nuestra relación unos con otros, incluso con nuestros enemigos. Dicho sea de paso, para este momento de nuestra historia en este país, ¿qué tal usar esos elementos con nuestros enemigos políticos? ¿Cree usted que podría usarlos durante el día o durante esta semana en su relación con sus familiares o con sus amigos o enemigos, con creyentes o con no creyentes? ¿Cree usted que usaría usted eso y serían útiles? Quiero garantizarle algo, usted los va a necesitar. Cada uno de esos elementos los va a necesitar, pero todos son suyos. Todos usted ya los tiene en el corazón, porque el Espíritu de Dios, según dice la Escritura, mora en usted, está en usted. Él está con usted para siempre. Solo tiene que hacer uso de ellos, y cuando no los use, entonces vendrá otra y otra y otra oportunidad para que usted cada día pueda comprobar lo bueno, lo justo, lo agradable que es usar estos recursos que Dios ya puso en su corazón. No tenemos que inventar qué hacer o cómo reaccionar ante lo que se avecina. La verdad, según dice la Escritura, todo lo que usted ha aprendido por la Escritura le será recordado del Espíritu Santo, le será regresado del Espíritu Santo a su corazón. El Espíritu Santo no solo se lo recordará, sino que le enseñará. Y Él mismo ha preparado ya situaciones en las que usted y yo vamos a tener que estar envueltos y vamos a tener la oportunidad de responder con amor, o con gozo, o con paz, o con paciencia, o con bondad, o con templanza, o con benignidad, o con fe. Ya hay situaciones ahí afuera esperándonos a nosotros, y aquí adentro también. La Escritura nos exhorta a que ustedes y yo nos llenemos del Espíritu Santo. Acompáñenme en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Dice así la Escritura: así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino. No dice que no tomen, dice que no se emborrachen, que el vino lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La Escritura nos anima a que mantengamos llenos del Espíritu, porque esta es la forma como ustedes y yo podremos reflejar la nueva naturaleza, y entonces sucederá la gran comisión. Mucho cuidado. Ustedes y yo no estamos haciendo la gran comisión. La gran comisión no es nuestra, es de Él. Él la está haciendo por nosotros. Eso va a suceder por los hechos, cuando su vida transformada ande, camine, se mueva entre los demás. Los hechos les hablarán a ellos. Ellos verán. El problema que estamos teniendo en este momento la iglesia es que estamos diciendo unas cosas con nuestras palabras y nuestros hechos están diciendo otras completamente diferentes. Es lo opuesto. El Señor es bien claro en decirnos
que no nos ha dejado solos. Vivir como imitadores, como discípulos de Cristo, no es para que lo hagamos por nosotros mismos. Es para que lo hagamos bajo la autoridad y en la compañía de Cristo Jesús, quien está en nosotros, quien está con nosotros todos los días hasta que esto se acabe, hasta la consumación. Él no se ha ido a ningún lado. A Él no lo han asustado los eventos que acabamos de ver que están pasando en nuestro país, en el mundo. Esta es una tarea para hacerla bajo el control, bajo la dirección, bajo la llenura del Espíritu Santo, quien es nuestro counselor, nuestro maestro, nuestro tutor, nuestra guía, quien nos ha sido dado para estar con nosotros y está en nosotros para siempre. Entonces empezaremos a ver resultados grandiosos. Pero caminemos cada día con esa convicción. No es nuestra la autoridad y estamos en su compañía. Oremos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por haber querido rescatarnos a nosotros de la oscuridad de nuestra rebeldía. Gracias por haber querido tú mismo, por tu poder, por tu amor y generosidad, por tu inmensa compasión, tomar para ti la autoridad que el pecado nos ha quitado a nosotros. Ahora, por tu obra en la cruz, Señor, esa misma autoridad nos es ofrecida a nosotros. Por tu obra en la cruz, tu compañía, tu cuidado y dirección ha sido puesta a nuestro favor. Te suplico que a cada uno de quienes estamos acá esta mañana, sea aquí presentes o sea conectados en algún lugar, nuestro corazón reciba de una manera especial la convicción de tu cercanía, de tu presencia en nosotros, para que por esa compañía y ese cuidado filtremos nosotros nuestras acciones, nuestras intenciones, nuestros pensamientos. Te lo pedimos juntos con humildad. Te lo pedimos en la autoridad y en el nombre de Cristo nuestro Señor. Voy a invitarlos para que, puestos en pie, cantemos como respuesta a la predicación de la palabra de Dios. Dame tus ojos, y después que hayamos cantado voy a pronunciar la bendición.